Muy buenas noches, aquí estamos una semana más en este decorado que reproduce una casa pues con una decoración un poco fuera del tiempo, pero como aquí lo que intentamos es en cierto modo recuperar la memoria de esta ciudad nuestra, pues no viene mal que nos situemos en un lugar un poco intemporal. Como siempre, nuestro agradecimiento por la atención que semana tras semana prestan a este programa, que como digo, la única pretensión es conocer un poco mejor nuestra ciudad y en esta etapa pues a través de los personajes, de esas personas que con su trabajo han hecho Marbella a lo largo del tiempo. Y hoy contamos con una persona a la que resulta difícil ubicar dentro de una parcela determinada o calificar de una forma en concreto, porque es verdad que se ha dedicado durante gran parte de su vida a la enseñanza, pero ha hecho bastantes más cosas, como por ejemplo pues, crear una sección sindical en Marbella, o lanzar un cohete, o dedicarse a reparar y a darle más vida a todo aquello que previamente ha podido estar desahuciado, técnicamente hablando. En fin, a lo largo de esta noche conoceremos mucho mejor a este personaje del que estoy hablando. Él se llama Cesario Rodríguez Jiménez y nació un 31 de mayo, el único 31 de mayo que tuvo aquel año, el año 1922. Cesario, buenas noches. Buenas noches, Paco. He dicho bien la fecha, ¿no? Ha dicho la fecha correctamente. O sea que 82 años cumplidos. Y pico. Y pico. 82 y pico. Camino del medio año. Llevas en Marbella muchísimo tiempo, más de 40 años. Año 55. Desde el 55 en concreto. Pero naces en Granada, en un pueblo de la provincia de Granada. Morbizar, un pueblecito próximo a Motril y a Salobreña. En una época en que estaba, pues al año siguiente en concreto, es cuando comienza la dictadura de Primo de Rivera. Yo recuerdo los tiempos de la dictadura y la llegada de la República en el año 31. Cómo llegaban los camiones al pueblo con banderas republicanas y de la euforia propia del momento, la recuerdo. Eras muy niño, pero son de esos acontecimientos históricos que marcan. Quedaron en mi mente. ¿Cómo, ya que has mencionado este hecho, cómo vivía la gente de un pequeño pueblo como era este pueblo granadino, un acontecimiento tan vital para un país como era un cambio de régimen? Yo no puedo hablar políticamente de aquel momento por mi pequeña edad, pero sí puedo contar unas anécdotas que tal vez reflejen un poco el cambio. Había un pilar en el pueblo de Ítrabo de mi abuelo, donde yo estaba muchas temporadas, donde yo hacía mi periodo escolar. Había una fuente que tenía un caño roto y algunos niños se subían a la balustrada para cogerse y beber agua. Y un viejo le dice una vez a un chaval, niño, que te vas a caer. Y dijo el chico, no importa, es república. Es una anécdota realmente muy ilustrativa, ¿no? Una cosa que ocurría, por ejemplo, antes de esa fecha, es que un chaval, una persona con 20 años, 25 años, pasaba alrededor de él, pasaba cualquier niño de 7, 8, 10 años y decía, toma, un real, tráeme un paquete de tabaco. Y nosotros lo hacíamos con toda cordialidad. Eso luego desaparece, ya eso parece que no está bien. Bueno, vamos la autoridad, la forma del trato de mayor a menor. Vamos a hablar un poquito de tus primeros años. Vamos adelante. ¿En qué momento acudes a la escuela? ¿Con quién? ¿Quién es tu mentor, digamos? Yo no puedo recordar cuando fui a la escuela. Recuerdo que estuve en la escuela, porque al nacer mi hermano, que yo le llevo 18 meses, yo fui trasladado a la casa de mi abuelo a 5 kilómetros, Ítrabo, Molviza, 5 kilómetros. Y allí, salvo las vacaciones, porque mi madre era maestra, y claro, las vacaciones estaba más libre para cuidar a 2 niños, pero cuando era el periodo escolar yo vivía con mi abuelo. Y allí fue yo como crecí, como yo estuve en la escuela con él, hasta que me fui al instituto. ¿Te fuiste al instituto a Granada? Al Instituto Padre Suárez de Granada. El bachillerato de entonces, que no tiene nada que ver en absoluto con lo que hoy conocemos como un bachillerato. Bueno, según mi título se llama bachiller universitario, revalidado en la universidad con profesor de universidad. ¿Cuántos años eran? 7. 7 años de bachillerato. 7 años. O sea, habría un bachillerato elemental y otro superior. Nosotros no lo distinguíamos. Allí empezamos a hacer de uno detrás de otro hasta el 7º y la reválida en la universidad, y no se hablaba de elemental ni superior, aunque creo que en sí existía la idea. Cesario, ¿quiénes fueron tus padres y a qué se dedicaban?
Mi madre, como ya referí antes, era la maestra del pueblo, maestra nacional. Porque mi abuelo, que como ya también refería, era maestro, tenía 5 hijos maestros. Y yo no pensaba ser maestro, luego después mira cómo las cosas me llevaron también a la enseñanza. Sí. Y mi padre era agricultor, teníamos unas cuantas fincas y se vivía de la agricultura, añadido a la ayuda de mi madre. Vas a la universidad, una vez que terminas el bachillerato, y te decantas por la ingeniería. Sí, por el yo peritaje, de como se pequeño decía soñaba antes. siempre con la ingeniería. Me compraron un mecano y me pasaba el tiempo haciendo cositas, inventando cositas y así he estado toda la vida. E incluso ahora tengo en mi casa una cantidad de herramientas, hasta un torno. Y yo me fui a hacer un curso preparatorio que entonces exigían a los bachilleres para pasar a la escuela industrial a Linares. Tuve un curso. Pero en esa fecha mi madre se traslada a vivir a Málaga y yo pasé a la Escuela Industrial de Málaga. Como siempre ocurre con los invitados que tenemos en este programa, nos aportan una serie de fotos, unas veces más, otras veces menos, porque claro, esas fotos nos sirven de ilustración y además para poder comentar. Aquí tenemos, Cesario, podemos empezar a comentarlo. Ese es mi padre, ¿Qué se llamaba? Francisco Rodríguez Puentedura. Esta foto puede ser de los años 20. Esa foto es de los años 30. Ujú. Digamos que era un pequeño agricultor, un mediano agricultor. Yo diría que era el segundo en el pueblo. El segundo agricultor del pueblo. Lo que pasa es que allí las fortunas grandes no eran grandes. No se trata como Córdoba o como otras ciudades de andaluzas donde el rico tiene grandes extensiones. Allí la propiedad estaba muy dividida. De hecho, había muy pocas personas, 3, 4, 5, que no tuvieran alguna propiedad. Era minifundio. Y había 2 o 3 familias que teníamos más fincas pequeñas propiedades, pero había muchas. Pero él tuvo claro que sus hijos no se iban a dedicar a la agricultura. No, yo nunca escuché nada de promocionarme hacia la agricultura, ¿no? Bueno, no sé si es que tenemos algún problema para avanzar con las fotos. Aquí ya está. Ese es mi abuelo, padre de mi madre, el maestro, el que me enseñó. Este hombre me enseñó a mí toda la gramática que sé hoy y que en adelante sabré. Porque cuando íbamos un día caminando hacia una finquita subido en una burra, y él tenía la costumbre en esos paseos de coger el periódico y hacerme analizar analógica y sintácticamente una frase cualquiera. Y un día me dijo, ya Cesario, esta es la última vez, no te puedo enseñar más. La distracción no estaba mal, ¿no? Análisis morfológico y sintáctico como distracción. Es curioso. ¿Recuerdas? Bueno, debe ser tu abuela, ¿no? Mi madre. Ah, tu madre. No tengo fotos de la abuela. Ajá. ¿Ella era maestra en el pueblo? Fue Molvízar? maestra en mi pueblo de Molvízar. Bueno, antes de llegar al pueblo con su marido, porque mi padre era de Molvízar, ella de Ítrabo, pueblo a 5 kilómetros. Antes estuvo en el norte una temporada, en Luzar, en Aragón. Estuvo después en La Herradura, cerca de Almuñécar, y de allí pasó ya a mi pueblo. ¿Recuerdas, tienes memoria de su escuela? ¿Del número de Sí, niños? perfectamente. Porque además es que la escuela de mi madre estaba dentro de mi casa. Mi casa era muy grande, que sería la más grande del pueblo. Tenía 3 plantas. Y la planta abajo mi padre la adaptó, cuando llegó el momento, la adaptó para escuela. Así mi madre no tenía que salir a la calle, y lo mismo podía estar haciendo el cocido por la tarde y con las niñas. O sea, se trataba de una escuela privada. Es que entonces solamente había en el pueblo 2 unitarias, de niñas y de niños. No había todavía graduadas, eso nació después. O sea, que era, digamos... Todas las niñas para ella. Habían tenido la iniciativa de montar una escuela. Desde que yo conozco y de muchos años, no había más que una escuela. Lo mismo le pasaba cuando mi abuelo. Ese soy yo cuando hice la comunión. Tenía 7 años. Eso sería en el año 29, ¿no? 29. 1929. Pero con una nota curiosa, que esta es mi comunión oficial. Pero el año anterior, cuando todos nos hicieron la comunión, mi abuelo me metió en la fila y dice, venga, tú también. O sea que esta es la oficial, pero el año anterior también la hice. O sea que fueron dos primeras comuniones. 2 primeras. Por lo menos esta fue la funcional, con los fiestecillos. Fiestas en bueno, entonces, podemos comprobar que todavía no existía la tradición de los trajes de marinero, o esto era un traje de marinero. Eran trajes de marinero, de pantalón corto, sí, era el marinero de entonces, lo que llevábamos en las comuniones. Bueno, debo añadir que de los 10 o 12 niños que comulgamos, trajes no llevábamos, nada más que pocos, muy pocos. La mayoría iban vestidos de lo que tenían.
Sí, porque claro, No eran tiempos fáciles. la situación social y económica era Muy bastante difícil, deteriorada. muy difícil. Ten en cuenta que un obrero de sol a sol ganaba 4 pesetas en esa fecha. 4 pesetas. 4 pesetas. ¿Recuerdas cuánto podía costar, por ejemplo, un kilo de pan en esa época? Sí, 15 céntimos. 15 céntimos. Sí. La hogasa, que no era me parece que era mayor del kilo. Aquí vemos una foto de grupo. Y las patatas, 2 libras 15 céntimos. Ese es el grupo de la comunión y de los no comunión. Ahí están todos los alumnos de la escuela, con el maestro y yo en medio con él. O sea, para que... Sí, la fiestecita, la alegría de todo el mundo. No, pero lo que iba a decir, asistieron a la misa todos los alumnos. Que había 2 escuelas en el pueblo, una para niñas y otra para niños. Sí, pues entonces no había mezcla. Los niños hicieron su comunión, las niñas hicieron su comunión. No había... Con la llegada de la República sí que el tema de la coeducación se lleva a cabo. Más tarde. Incluso en el pueblo. Ahí vemos pues a los cómo se ven chicos compañeros. mayores, porque son de los que están... Porque entonces la escuela primaria tenía a los chicos hasta los 14 años. Solo aquellos que como yo y algunos más, pocos en aquellas fechas, a los 10 años, 11 años, pues íbamos al instituto. Entonces dejábamos ya de ser alumnos del pueblo. En esa época, Cesario, el contar con la posibilidad de acceder a un instituto y tener algunos años de bachillerato ya suponía un bagaje cultural por encima de la media, ¿no? Ten en cuenta que en Granada capital había un solo instituto y ahí concurríamos los alumnos de Granada y los de la provincia. O sea que ese soy yo. Ese soy yo con muchos años menos. Siempre usé bigote hasta un día en que le dije, me voy a quitar el bigote. No se lo creyó con mi mujer, pero me lo quité. Y ya está. Sí, decías que había un solo instituto en Granada. ¿Eh? Que había un solo instituto en Granada. Solo. De niños y otro de niñas. Padre Suárez de niños y Ganivés de niñas. Que luego cuando ganaron las elecciones el Frente Popular, o sea, la izquierda, entonces nos juntaron. O sea, que pasamos, los que estábamos en el instituto, pasamos parte al otro y ya estábamos masculino y femenino. Que estábamos ya en fechas cercanas al estallido de la guerra ya civil. estábamos cercanos a aquel famoso 1 de mayo del 36. Las manifestaciones que había entonces, ya había lucha, ya había cosas, sí, un poquito, eso ya cuando entré al instituto. Cuando... Yo hice ingreso y primero juntos, y ahí tendría 11 años. Cuando llega los sucesos, el golpe de Estado del 18 de julio y posteriormente la guerra civil, supongo que para una persona como tú, que entonces tendrías 14 años, sería un trauma total, ¿no? Bueno, mira, los niños vemos las cosas de un cristal distinto, porque, por ejemplo, cuando había bombardeo yo iba corriendo a ver lo que había pasado. O sea, que los niños casi nos divertíamos cuando escuchábamos los aviones. La juventud no tiene la cordialidad de darse cuenta de la gravedad de los asuntos. Pero sí puedo contar anécdotas, por ejemplo, cuando la anterior manifestación de mayo, pues toda la gente a los balcones con el puño en alto, porque fue con el triunfo de la izquierda, y todas las fulanas de Granada en un grupo iban cantando canciones como ya viene el verano, ya viene la fruta, moeras y roble con hijo puta. O sea, las prostitutas de Granada. Sí, esas se lucieron aquella mañana. Y yo subido en la ventana de la iglesia del Corazón de Jesús de la Gran Vía de Granada, estuve viendo pasar la manifestación. Bueno, tengo entendido, Cesario, tengo apuntado aquí un dato, que estuviste a punto de ser fusilado. Bueno, eso ya es posteriormente. Ahora mismo estaba yo recordando la manifestación del 1 de mayo del 36. Luego llega el 18 de julio del mismo año, y es cuando ya estoy en el pueblo, porque ya es vacaciones, y se escucha que haya habido el alzamiento y tal y cual. Y pasado unos días, resulta que hay un señor llamado Fernando Vinuesa de Salobreña, que estaba en Granada, se había ido a Granada huyendo porque estaba ocupada la parte sur. Y este hombre, con 7 falangistas y un coche, y 2 coches, se presentan en Motril y ocupan la plaza. Y sabiendo el carácter de la gente de mi pueblo, no teniendo hombres, fuerzas, recurrí a mi pueblo, y más de 200 hombres se le sumaron, y mi pueblo se declara nacional, rodeado todo de parte roja, se decía entonces. Fernando comunicó con Granada pidiendo armas para hacer una cabeza de puente, contando con 200 hombres de mi pueblo, jóvenes. Pero el alto mando no consideró prudente hacer una cabeza de puente en Motril y dijeron que no. Entonces
mandaron desde Málaga un camión o varios camiones de tropa para ocupar Motril. Y allí lo que habían 7 personas. Pues claro, salieron corriendo con el coche y se acabó. Pero un camión subió a mi pueblo para hacer un escarmiento. Porque esos días había estado el pueblo en las puertas con escopetas, con revólveres, con lo que tenía cada uno, dejando el pueblo, impidiendo al pueblo que entrase nadie que no fuera del agrado de los vigilantes. Entonces, enfadados por eso, subió el camión. Pero tuvo la osadía o la ventaja de que caminando por la carretera que se ve desde el pueblo, desde arriba, tocó la trompeta y las personas estaban en el campo. Y con la ropa del campo huyeron más de 200 personas por la Sierra de Granada y se alistaron en las tropas nacionales. Esa mancha Después vinieron un tribunal miliciano, empezaron a jugar a personas, entre ellas a mi padre que tuvo que ir a través de un corral acompañado de otro, porque si no hubiera ido al barco donde lo hubieran echado al agua, cuando el barco se llenaba de Motril, pues cogían, que descargaban en alta mar y volvían a cargar. Que eso ahora no son héroes, los héroes son del otro lado, eso ya como entre paréntesis. Pasado el tiempo llegó febrero. Llegó la toma de Málaga, Marbella primero, se toma Marbella, se toma Málaga, avanzan las tropas hacia allá, llegan al Muñeca, la gente huye por el campo, por la carretera, se oye el bombardeo del Canarias de la carretera, desde mi pueblo, se oía todo, la gente que corría. Y en ese instante llega la noticia de que se iba a haber una venganza por el hecho ocurrido al principio de la guerra, iba a venir a fusilarnos a todos los llamados madres, viudas y huérfanos de la guerra. Es decir, la madre que tenía un hijo que se había huido estaba castigada a muerte. Mi madre por ser esposa, yo por ser hijo, mis 2 hermanos, y así no sé cuántas personas habían sido, 300 o qué sé yo. ¿Y cómo superasteis pues esa fue una ocurrencia que Dios me iluminó, y estando en la plaza la tarde anterior, pues se me ocurrió con unos niños, vamos a tocar las campanas, porque eran corrientes en la guerra, cuando llegaban las tropas nacionales, de tocar las campanas de la iglesia. Y yo tuve esa idea, me vinieron 3 o 4 niños, subimos al campanario, asaltando la casa del cura, calándola, y me encontré que las campanas no tenían badajos. Entonces dije, tráeme cuerdas, alambres, piedras, herraduras, algo que se pueda atar y algo para atar. A los 5 minutos tenía allí de sobra. Monté unos badajos provisionales y echamos al vuelo 4 campanas. Y cuando estábamos en pleno vuelo, llegó un señor muy asustado diciendo, Cesario, ¿qué hace? Iban a matar a vosotros y ahora nos van a matar a todos. Yo muy asustado me fui a casa, me encerré en casa, ya no salí más, y me tiré toda la noche, mis hermanos menores durmiendo, mi madre en la azotea. Aquí tenemos otras fotos. Esto es una visión de la escena de teatro. Sí, porque esta es otra de las actividades que tú has realizado a lo largo de tu vida, el teatro. Bueno, termino la anécdota anterior. Total, que yo me pasé la noche con un revólver de 2 cañones detrás de la puerta, esperando que fueran a fusilarnos. Y cuando ya amaneció el día, mi madre bajó de la azotea y dice, Cesario, cuando no han venido ya no viene, vamos a acostarnos un poco. Y a las 12 de la mañana, a la 1, cuando yo salí al pueblo, me enteré que cuando yo toqué las campanas, el camión que venía a fusilarnos venía por la carretera, y al escuchar las campanas se volvieron. Bueno, esa es... por lo menos lo puedes estar contando tantos años después. Febrero del 37. Febrero del 37, que además eras un adolescente entonces. 14 años, hasta 14, mayo, 15. 31 de mayo no cumplía los 15. Bien, pues ya que tenemos estas fotos que nuestro realizador nos ha puesto sobre esta el teatro... Esta foto que es la venganza de Calderón, de Muñoz Seca. Eso de la faceta que tú has realizado, el teatro. ¿De dónde te viene esa vocación por el teatro que ha sido una constante a lo largo de toda tu vida? Antes he hablado de mi pueblo, de mi abuelo y de muchos hijos que tenía. Y no he dicho que en aquella fecha era corriente hacer obras de teatro y de zarzuela, porque mi abuelo cantaba y mis 2 tías mías también, y de zarzuela. De tal calidad que toda la región se desplazaba cuando en Nitro había zarzuela y teatro. Yo de niño, desde que aprendí a leer, lo que mejor me gustaba leer todavía es la comedia. Y con 17 años me vi obligado a dirigir una obra de teatro. Llegué al pueblo y resulta que el cura estaba preparando una obra, lo criticaron porque estaban las niñas, y dice, Cesario, hazlo tú, que yo no lo he hecho nunca, hazlo tú. Y fue un éxito. O sea, que lo criticaron... Me estrené como director de teatro a los 17 A años. ver, criticaron que el cura estuviese metido en una compañía donde había mujeres. Sí, tenía que hacer los ensayos, y había las chicas, las jovencitas del pueblo, jovencitos, porque eran todos juveniles, todos o sea, de 18 años y de 20 y menos. Tu pueblo, Cesario, era realmente un pueblo conservador, un poco perteneciente a la España más tradicional, ¿no? Sí, sí. Era bastante tradicional. En el pueblo de mi abuelo había una mezcla, había más republicanos. Yo he dicho republicano por decirlo con más elegancia. Yo he querido emplear la otra frase que era más común. ¿Cuál era la otra frase? Rojo. Ah, bueno, eso era la nomenclatura de la época. Nosotros éramos los azules o los fascistas. Yo era el huérfano de los fascistas.
Mientras los 7 meses estuvimos allí. Y bueno, aquí seguimos viendo otras fotos. Es de la misma obra. No, esta la dirijo yo. Esta es Los hombres son personas formales, de Alfonso Paso, me parece que es. ¿Esta obra es aquí en Marbella? Sí, está hecha. Todo esto, la anterior está hecha en el Salón de Actos del Instituto. Y este es un escenario que yo ayudé a dirigir, a fabricar en el patio, porque no cabía la gente. Y en ese escenario el telón subía, para que fuera más lo puse que subía. Sí. Y además, como un dato curioso, el sonido, como en el patio no era lo mismo que en el salón, había menos sonido, yo puse de micro 2 altavoces en serie, acoplados con un transformador de impedancia. Y un gran altavoz, que era el del cine, puesto para que escuchara al público. O sea, que una función de teatro con sonido. ¿Llegaste a escribir alguna obra? No. Esa vena no me ha dado a mí. No. Yo escribir me cuesta trabajo. Solamente he hecho algunos relatos. Esta otra foto que tenemos aquí de un Esta grupo... es antigua, de los primeros tiempos del instituto, en la puerta de lo que eran las fechas navales, que ya desapareció, pues está Alfonso a la derecha, yo a la izquierda y los alumnos que teníamos entonces. Aquí está la primera y la segunda promoción. Alfonso, estamos hablando de Alfonso García Guzmán. García Guzmán. Actualmente Alfonso Silvano García Guzmán, también escritor, poeta. Sí, ha hecho poesía en bastantes publicaciones. Y que fue durante mucho tiempo director de... También ocupó la dirección bastante tiempo, sí. Efectivamente. Yo fui vicedirector en la primera fase. Sí, porque durante varios años. La enseñanza media en Marbella... Bueno, esto es algo muy curioso, el cohete. El famoso cohete, que además ahora mostraremos... Ahí se ve como el cohete que lo transportamos desde el instituto... Porque los talleres los teníamos en el instituto... ¿Pero cómo se te ocurrió hacer un cohete? Bueno, este cohete fue cuando el tiempo de que los rusos lanzaron el Sputnik primero. O sea, el 58, el 59. Sí, en el 50 y tanto. 58, 59. Y nosotros, para festejar Santo Tomás, pues decidimos hacer un cohete, los profesores y alumnos. Entonces, ayudados con los alumnos, Martínez y yo, pues fabricamos esto de caña, papel, y después me fui a Málaga y compré una serie de cargas explosivas de elevación y le pegamos fuego. Ahora entonces, vamos a poder ver cómo voló el cohete. Aquí lo podemos ver cómo voló. Pero la anécdota curiosa es que cuando el cohete se puso en marcha, yo le había previsto 2 tipos de encendido. Uno que formaba mucho humo y no encendía el cohete, y otro que sí lo hacía volar. Entonces, cuando yo encendí aquello y empezaba a echar humo, la gente se asustó. Se asustó. Pero en vista que aquello se paró, todo el mundo se agolpó sobre el cohete. Y entonces lo lancé de verdad. Y hubo una corrida tremenda de los alumnos por encima de los rosarios, por todas partes, y las autoridades, don Rodrigo, los otros, la Guardia Civil, todos muertos de risa de la escenita, ¿qué tal? Sí. Y el cohete cae, como se ve en el aterrizaje que hay en la otra foto, en el aterrizaje, cae en la escalera. Bueno, vamos a poner otra vez la foto del cohete, la de abajo, aparece en esta foto que ahora vamos a poder ver. Esas son las escaleras donde se bajaba desde los jardines de... Este es el aterrizaje. Sí, ese es donde cayó. Las escaleras que bajaban desde lo que hoy es la Avenida del Mar a lo que hoy es Paseo Marítimo. Había esas escaleras. Y digo una cosa, esto tendrías que hacer unos... Y como anécdota curiosa, en el momento que cayó el cohete venía Paco Cantos? No, el de los barcos. Vaya, con Dios, qué malos hombres con mi memoria. Bueno, venía Paco. Lima. Paco Lima. Y que era un hombre, un caballero de muy buen humor y que yo tengo de él gratos recuerdos. Y venía muerto de risa con las manos abiertas, con una expresión fantástica, diciendo: ¡milagro, milagro! El cojo no sé quién estaba en la escalera cuando vio el cohete, tiró las muletas, salió corriendo. O sea, que aquello fue casi un milagro. Eso decía Paco Lima, que tiene muy buen humor. Lo que te iba a preguntar, que para lanzar un cohete y que no hubiese realmente peligro, supongo que tendrías que hacer unos cálculos de ingeniería muy precisos, ¿no? Bueno, yo lo que puse fue una barra de hierro, de manera que obligadamente la parábola a describir tenía que ir al mar. Lo que pasa es que me falló el número de cargas elevadoras y en vez de llegar al mar llegó a la escalerilla donde estaba el cojo. Vamos a retroceder un poco antes del lanzamiento del cohete y todo esto. Terminas el bachillerato en el año 1941, ingresas en la universidad en un momento en que estalla... la Escuela Industrial. La Escuela Industrial. En un momento en que estalla la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, que fuiste de guerra en guerra. Sí, sí. En cuanto a tus estudios. Me movilizan. ¿Te movilizan? ¿Y eso? Me movilizan estando estudiando en Linares, me fui movilizado. Tuve que acudir al cuartel, que por influencia de un primo mío,
me quise ir a Sevilla, a la maestranza de Sevilla, lo conseguí. Allí había unos amigos de Linares, hermano de un compañero, pero estuve 3 días. A los 3 días me pelaron y me dieron permiso cuatrimestral por estudio. O sea que lo que querían tenernos a todos los que estaban en edad de fila es movilizados y encuadrados. Pero luego a los estudiantes nos dejaban ir a estudiar. Y a continuación el resto de la guerra, todos los veranos al cuartel y en cuanto empezaba el curso a la escuela. Bueno, ¿y el peritaje que haces exactamente, que era lo que se conocía entonces por peritaje industrial? Se conocía por industrial, hoy es equivalente a ingeniero técnico. ¿Y cómo llegas a la enseñanza? ¿Ah? ¿Cómo llegas a la enseñanza? Esto es curioso. Yo, después de haber acabado la carrera, me coloqué en unos talleres metalúrgicos llamados la secundaria, después Tamese, que estaban en el Arroyo del Cuarto, en Málaga, donde estuve más de 4 años. Y si me pusiera a contar lo que me ocurrió en aquella empresa, tendríamos que hacer otra entrevista. Puedes por lo Por lo tanto, alguna salto anécdota, ¿no? diciendo que hubo ciertas incomodidades por parte de algunos maestros de taller que les molestaba que un chico joven, yo acababa la carrera con 20 y tantos años, pues estuviera de jefecito en el taller. Y me hicieron varios sabotajes, con lo cual yo me sentí incómodo. ¿Y ese trabajo cómo te salió? ¿Con quién te presentó a la empresa? ¿Hubo un...? No, lo que pasa es que no sé quién me dijo que en la escuela de peritos habían puesto un letrero pidiendo un profesor de tecnología para Archidona. Y dije, esta es la mía. Fui, hice una visita a Archidona, me pareció bien y solicité plaza. Me incorporé a la enseñanza. En Archidona. Y me sentí contento toda mi vida porque yo no me he dado cuenta que a mí lo que me gustaba era enseñar. Y todavía cuando hablo con mis amigos me tengo que callar porque parece que estoy enseñando. Pero antes de llegar a esta empresa y cuando todavía estabas en la escuela de peritaje industrial, ya estabas trabajando, pero como maestro de obras. Bueno, eso fue otra faceta que se me ocurrió de hacer casitas con unos dinerillos que había en casa, hacer pequeñas casas de unifamiliares, y para ello me tuve que dar de alta como maestro de obra y me dieron mi carnet y todo. ¿Y dónde construiste las casas? Pues por la parte de la Zamarrilla, de Málaga. Se vendieron bien. La calle Martínez Maldonado, que era la continuación de Mármol, la calle Mármol a la derecha era tierra. Y allí levanté yo 8 casas. ¿Siguen estas casas todavía? Sí. Bueno, se derribaron algunas más que yo mismo promoví, derribé 2 y levanté una casa de piso como promotor. ¿Recuerdas por cuánto pudieron salir estas viviendas? Sí, una de ellas, la primera que hicimos, me acuerdo perfectamente que la valoramos 30.000 pesetas. 30.000 pesetas. Sí. Lo que pasa es que el negocio no fue bien, si no a lo mejor te habría hecho un gran magnate de la construcción. Pero el problema era que los precios subían constantemente, todos los días subían los precios. Entonces resulta que cuando echamos cuenta, resulta que las 30.000 pesetas nos las habíamos gastado. Sí, porque claro, estábamos... Empezamos un presupuesto con los ladrillos a tal precio y acababa a tal otro. Además era la posguerra, eran los años 40. Hay mucha inestabilidad económica. De mucha dificultad. Mucha dificultad. Y que ya pagar 30.000 pesetas pues sería realmente algo poco asequible a la mayoría de las familias de entonces, ¿no? Bueno, ya en Málaga empezaba a resurgir un poquito de auge económico y había familias que cogían casa. Eso es el trono del Corpus. Porque el trono del Corpus era tan alto que tenía una cúpula arriba que no cabía por la puerta. Y yo me subía por una columna, quitaba la cúpula, la alargaba abajo y cuando pasaba, me agachaba, pasábamos dentro y lo volvía a subir y lo volvía a colocar. Sí, porque el trono del Corpus fue construido en el instituto con los maestros de talleres, conmigo y con los alumnos. Y tenía dirección, tenía un volantito que movía las ruedas para girarlo como un coche. Después el actual ya se dejó el actual ya está hecho tipo coche, tipo de un 600. Esto es también de la procesión del Corpus Christi, porque tú has estado vinculado a la sacramental. Bueno, con motivo de la construcción del carro me hicieron hermano conductor o como se llame, portador de trono, ¿no? Sí, hombre. Y he estado hasta que ya me sentí muy mayor y me pareció inconveniente. Además, el trono actual hay que ir dentro del trono, no como hay que ir adelante con el volante en la mano, y hace mucho calor. Es morirse allí. Esto es cuando el Corpus se celebraba el jueves. El jueves, sí. Porque después sabe que se ha pasado al el jueves domingo. han hecho manga y capirote. En algunos lugares, en otros lugares... Ahí está Toledo y Granada y Cádiz que lo mantiene y no sé cuántos más. Bien, ¿y por qué llegas a Marbella? Pues estando en Archidona, que estuve 3 cursos en el instituto, pues mi mujer, Amalia, le daba unos mareos por la altura.
ella siempre había vivido en el puerto de Málaga, porque el padre era de la Junta de Obras del puerto, vivía en una casita dentro del puerto, y vivir a 600 y pico, 650, 630 metros que tiene Archidona, no le iba bien, tiene la misma altitud que Madrid. Y entonces apareció la plaza de Marbella, que se creó el instituto, y yo solicité a la Dirección General el traslado a Marbella, me lo concedieron. Pero me vine precisamente porque ella viviera al pie del mar. Que si antes hubiera salido a Motril, me habría ido a Motril. Pero como salí primero a Marbella, me vine a Marbella. Así que fue una cuestión accidental. Eso fue el año 55. 1955. El curso 55-56 aquí, el 54-55 en Archidona. Y desde entonces ya en Marbella... Desde entonces, como yo resulta que estuve de habilitado en Archidona, pues al pasar aquí también me hice cargo de la habilitación, porque para hacer las primeras nóminas y además... Para que nos entendamos, el habilitado era el que se encargaba que el resto de los compañeros pudiesen cobrar cada mes. Tenía que ir todos los meses a Málaga por un cheque. Aparte, porque había dos subvenciones, una parte provincial y otra parte nacional. La nacional me la vendaban por transferencia desde Madrid al banco, aquí a Marbella. Y la otra tenía yo que ir. Además tenía que ir también para justificar todos los otros gastos del presupuesto, ¿no? Compras, presupuesto de gastos, todas estas cosas. Cesario, ¿qué recuerdo tienes de la Marbella de aquel año 1955 cuando tú llegas a esta ciudad? Pues ahora mismo, ¿Cómo era aquella Marbella? Cuando mi memoria retrocede a esas fechas, pues siento no sé cómo decirte, porque me emociona aquellos tiempos, la tranquilidad que había, la hermandad, en fin, aquello era una paz, un pueblecito tranquilo, verdaderamente. Luego el primer curso piensa que tenemos más que el primer curso. Entonces, cuando no teníamos clase, que yo tenía lunes, miércoles y viernes, puesto que no había más que un curso, 3 horas de clase, luego al año siguiente 2, los años 3 ya fue subiendo. Y claro, pues nos íbamos a dar un paseo los profesores, en vez de estar las profesores, andábamos ahí por la playa mientras llegaba la hora de entrar en clase. Ah, es mi hora, pues no es mi hora, a dar un paseo. También tuve la misma suerte en Archidona, que también fue al principio, también teníamos nuestros paseitos los profesores en esas horas. Luego además, estando en estas fechas, yo era el subdirector, porque el reglamento del profesorado de los institutos técnicos no tenían con el monumento la figura de subdirector. Y entonces tenía que hacerlo el profesor decano. Y me tocó a mí. O sea que mientras Vicente estuvo de director, yo estuve de subdirector. Pues fue la época anterior, luego ya después pasaron para ser los directores por la... Cuando te refieres a Vicente, estás hablando de Vicente Ramón Ortega. Profesor de química. De química. También lo fue de matemática en algún momento. Entonces era la cátedra que lo ocupó cuando vino era Cultura Industrial. Cultura Industrial. ¿Quiénes eran los que formaban aquel primer claustro donde tú estuviste integrado? A ver si lo recuerdo todo. Alfonso y Pepita, que hemos hablado de él, Alfonso hace un momento. En la llegada nuestra, Lisarza, como Educación Física y Política, que estuvo de secretario. El cura de Ojén, se llamaba Antonio Rodríguez, que desapareció de Marbella. Después hubo otro cura Fernando de Ojén, Alcalá, que era el único del pueblo, que ocupaba la plaza de dibujo. Sí. Y ya está. Iba a decir que posteriormente otro cura de Ojén, José Lebrón, también fue profesor de... Cuando este hombre abandonó la Iglesia Católica, ¿por qué es que abandonó la Iglesia Católica? Abandonó la Iglesia Católica. Sí, pero eso puede estar ya en el edificio nuevo. Ya había pasado el año 62. Este hombre estaba incómodo y se fue a pasar a la anglicana, según me contaron después. Únicamente dejé de verlo y un día me enteré que estaba en la anglicana. Entonces, al quedarse vacante la plaza de Ojén, entró a Pepe Lebrón y este también asumió la clase de educación de religión del instituto. La enseñanza media en Marbella, hemos tenido oportunidad de contarlo en otros programas, cuando se inició no contaban con un edificio donde poder impartir. Se inician en un salón del ayuntamiento, en la Plaza de los Naranjos, y posteriormente pasa a la Escuela de Flechas Navales, que estaba al final de lo que hoy es la Avenida del Mar, donde ahora hay un aparcamiento. Ahora mismo un sí, solar. a veces hay aparcamiento, a veces lo tapian, luego pusieron una caseta de madera. Fueron unos meses muy bonitos, fue desde octubre a Navidades. Y aquello era muy bonito porque la damos al salón de actos y nos asomamos al balcón entre clases. La Plaza de los Naranjos eran naranjitos, no eran más gordos que mi muñeca, los troncos eran más finos y el volumen de las hojas podía tener metro y pico y había muchos mirlos entre los naranjitos. Llovía mucho aquellos días, la gente decía, los profesores han traído la lluvia porque hubo sequía.
esos Pero, comentarios de propio. ¿Cómo era la gente de la Marbella de entonces? Amable, Cuando amable. llegaste, ¿cómo viste a la Amable. gente de aquí? Es que formamos una familia, nos integramos en el pueblo totalmente. Hoy los profesores, la mayoría no vienen integrados en el pueblo. Vienen, dan su clase, no quieren ni dar ni siquiera hacer jornada de guardia y se largan por ahí. Y perdona que los que me escuchen crean que los criticando, porque si me pusiera a criticar creo que diría más cosas, pero vamos a dejar ahí la cosa. Entonces, con decirte un detalle, por ejemplo, se moría el abuelo, que es lógico, se morían los abuelos, el abuelo de un niño, pues íbamos al entierro, íbamos a darle pásame a la familia. O sea, había una compenetración pueblo-instituto. Y luego el detalle que tú ya conoces, de que el instituto con sus medios técnicos ayudaba al pueblo. Eso es un factor muy interesante que a mí me gustaría que resaltases, porque tú mismo, ya como Cesario Rodríguez, no como miembro del instituto, también tuviste mucho que ver en el Ayuntamiento de Marbella. Cuando yo vine, estaba de alcalde, que yo lo conocía un año anterior, porque yo vine a un campeonato de vuelo sin motor, no me acuerdo cómo se llama, que lleva en Aeromodelismo, Marbella, ¿no? A Marbella vine y conocía a Paco Canto. Y ya había visto yo Marbella ese momento, para cuando ya se hizo la plaza venirme, porque estaban las obras empezando, había haciendo los cimientos. Y yo ya le dije a Paco, yo me vengo. Y fue cuando lo solicité. Bueno, ¿qué iba a decir? Que se me ha ido No, tu vinculación al ayuntamiento. Bueno, pues después de venir me nombró perito del ayuntamiento, pero resulta que el ayuntamiento, cuando tenía que pagar la paga de Navidad, tenía que suprimir el pago de facturas. Estaba en una situación económica muy escasa. Y yo era honorífico. Quiere decir que no cobrabas. Entonces me pidió que hiciera un censo de motores. Y yo visité todos los motores del pueblo, incluidos los que tenía don Rodrigo en el Esparto, que se asustó un poco al ver que se le hacía un censo de motores, San Pedro, los pozos de tal, los otros, todos con un municipal. Recorrimos todo el partido y le hice un censo de motores. ¿Y cuántos había más o menos? ¿Los recuerdas? Había, por lo menos, no me acuerdo bien, pero más de 500. O sea, que Sí. contar entonces con la fuerza motriz de un motor era algo importante para cualquier... Bueno, el motor era, por ejemplo, el agua del pozo, el agua Sí. del apartamento, todo lo que fuera un motor estaba censado en aquella fecha, con idea de ponerle un impuesto, pero que luego no llegaron a hacerlo, porque Paco Canto salió de alcaldía y el otro no le hizo caso a ese estudio y se perdió. Yo lo hice y se perdió. O sea, que tu vinculación como perito del ayuntamiento fue durante... También una de las firmaba etapas de documentaciones propias que del ayuntamiento, que yo no recuerdo bien, cosas técnicas que necesitaban la firma de un técnico, y yo firmaba como técnico del ayuntamiento. ¿Sí? Incluso también hice algunas gestiones propias en aquel tiempo, por ejemplo, en el Puerto Rico Alto hice un pozo el ayuntamiento. Y la marrana, que es el tubo de hierro que meten dentro de la tierra para que no caiga tierra dentro del pozo, pues era más alta de la cuenta. Y no había en Marbella ningún sitio que pudiera, ni nadie, taller que pudiera cortar aquel hierro. Entonces, con un camión me cargaron mi aparato generador de acetileno, la botella de oxígeno, los sopletes, y nos trasladamos allá al pozo que estaba metido en el barranquillo de Puerto Rico y lo corté. Y por desgracia, después el camión se fue para venir a recogernos y dieron las 3, las 4, las 6 y teníamos un hambre que no podíamos y el camión no venía. Y luego cuando vino un poco a chucharle para que saliera de la cuesta. Bueno, tenemos muchas más cosas que conocer de la Marbella de entonces y de la vida de nuestro invitado esta noche, de Cesario Rodríguez. Pero será dentro de un momento, cuando volvamos de la pausa publicitaria.